Bon dia a totes y a tots. La Diputación de Valencia, a través de la Delegación de Transparencia, ha organizado el seminario GO Transparencia y Acceso de Derecho de Acceso a la Información Pública, de la teoría a la práctica. Este seminario va orientado a conocer las dificultades, resolver dudas y plantear posibles soluciones mediante la exposición de casos prácticos y experiencias por parte de expertos profesionales en la materia, al tiempo que establecer un diálogo productivo entre técnicos de la Administración Pública local. Sus objetivos generales son, en primer lugar, impulsar un adecuado conocimiento del marco de interacción entre el derecho de acceso a la información pública y el trabajo de la Administración y conocer experiencias y marcos comparados en materia del derecho de acceso. Para ello, contamos con la colaboración de dos reconocidos expertos. A mi derecha está Esperanza Zambrano, que hablará sobre el derecho de acceso frente a la realidad de la Administración Pública, y aquí a mi izquierda está Ricard Martínez, que expondrá los límites en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Tengo que excusar la asistencia para hacer esta pequeña introducción y presentación del seminario de nuestro diputado Roberto Jaramillo, que por causas de fuerza mayor, que es un término que conocemos todos en la Administración, especialmente en la local, no ha podido asistir. Bueno, dicho esto, tenemos previsto realizar una pequeña pausa de café de unos 30 minutos entre ambas presentaciones. Y finalmente, a partir de las 12, tendremos la parte del diálogo entre profesionales. Para la pausa café hemos previsto un pequeño servicio de café a vuestra atención para facilitaros ese pequeño descanso. Por último, nos gustaría recordar que esta actividad será objeto de grabación para su posterior uso con fines docentes, divulgativos y para la generación de cultura de gobierno abierto. Los asistentes a ella podrían aparecer de modo general o accesorio en tales grabaciones o bien con motivo de una intervención. Quienes no deseen aparecer en los vídeos deberán advertirlo a la organización para ser situados de modo tal que en ningún caso queden registrados. Y dicho esto, voy a ceder ya la palabra a Esperanza Zambrano. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Diputación de Valencia por la invitación. Es el segundo seminario GO en el que tengo pues el placer de asistir. El anterior fue en noviembre, si no recuerdo mal. Y la verdad que esta mañana cuando lo saludaba... se lo decía y lo decía de verdad, ¿no? Me he encontrado en estos 2 años y medio que llevamos de entrada en vigor de la Ley de Transparencia a nivel estatal con no muchas iniciativas que prevean, junto con la parte expositiva por parte de personal involucrado en la aplicación de la norma y bueno, pues más o menos expertos en la materia, con una parte tan potente también en el seminario para el diálogo con los verdaderos usuarios o, bueno, como en vuestra calidad de gestores, ¿no? de solicitudes de acceso o de trabajadores que están implicados en esta materia, ¿no? Me parece importante, ¿no? Me parece que más allá de nosotros contaros nuestra experiencia o de explicaros cómo entendemos que se deben interpretar los preceptos de la ley, también debemos de estar abiertos y debe de preverse un tiempo suficiente para ello a cualquier tipo de preguntas o planteamiento de cuestiones prácticas que os hayan surgido o de dudas o reflexiones que podáis tener con ocasión de lo que os vayamos contando a lo largo del día de hoy, ¿no? Con lo cual, mi bienvenida a este tipo de iniciativas y mi felicitación sincera a la Diputación de Valencia por haberlo organizado con este formato, ¿no? ¿Sí? ¿No? No, pero bueno, yo creo que ya va bien, ¿no? Bueno, como os comentaban antes, mi intervención se va a centrar en el derecho de acceso a la información. Yo represento, trabajo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano estatal que se creó en la Ley 19/2013 para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la ley. En Valencia tenéis otra ley y tenéis otro Consejo de Transparencia, con lo cual la perspectiva que os voy a aportar es la que se deriva de la experiencia que nosotros hemos tenido, pero entiendo que es extrapolable a cualquier tipo de situación que os pueda dar y espero que os sea útil en vuestra actividad diaria, ¿no? Va a ser una exposición teórica, pero con muchos aspectos prácticos, porque quiero que veáis cómo hemos interpretado algunos de los límites. Ya me he coordinado con Ricard para no solaparnos en nuestras intervenciones y también las causas de inadmisión, es decir, qué perspectiva desde el Consejo de Transparencia tenemos respecto de algunas de las causas de inadmisión de una solicitud de acceso que prevé la ley, y os lo contaré a través de casos prácticos que se nos han dado en nuestra actividad, ¿no?
En primer lugar, yo quería plantearos las cuestiones básicas que creo que se deben tener en cuenta a la hora de gestionar una solicitud de acceso a la información y sobre todo de aplicar la ley de transparencia, ¿no? En primer lugar, y como ciudadano solicitante, pero también como persona que gestiona, o sea, funcionario público que gestiona solicitud de información, debemos de tener en cuenta qué información puede ser objeto de una solicitud de acceso a la información, es decir, qué podemos pedir, cómo se debe de presentar una solicitud, qué respuesta debemos dar, ahí ya en este caso nosotros como gestores de las solicitudes de transparencia, de derecho a acceso, perdón, y posteriormente la reclamación que los ciudadanos pueden presentar ante nuestra respuesta, ¿no? Terminaré también con un planteamiento para que veáis cuál es la situación a nivel judicial actualmente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos ahora mismo 46 recursos contenciosos administrativos planteados contra resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y ello implica que la respuesta que den los ciudadanos validando o modificando la que previamente nosotros hayamos dado al ciudadano, obviamente tiene una relevancia muy importante de cómo este derecho va a ser interpretado y va a ser aplicado en el futuro, ¿no? En primer lugar, respecto a qué información pedir, una cosa que el primer mensaje que os quería lanzar es que se puede pedir, es decir, puede un ciudadano solicitarnos información que exista. Puede parecer obvio, pero no lo es tanto en la realidad. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las que el ciudadano reclamaba porque la respuesta que le había dado la administración era que no se disponía de esa información. Y entonces el ciudadano, bueno, pues en su derecho, por supuesto, presentaba una reclamación. Bueno, es que yo quiero esta información. ¿Por qué? Porque no conocen cómo funcionamos, no conocen qué tipo de información manejamos, no conocen qué estructura o qué tipo de gestión documental nosotros realizamos en nuestras instituciones. Con lo cual, algo que para nosotros puede ser muy obvio, nos está pidiendo algo que nosotros no tenemos, no lo es tanto para el ciudadano. ¿Por qué me parece importante comentaros esto? Porque también os quiero señalar la relevancia de esta ley a los efectos de mejorar la comunicación y el entendimiento entre el ciudadano y la administración. Es decir, para que nosotros, con la aplicación de esta norma, vayamos comunicando al ciudadano cómo trabajamos, cómo gestionamos nuestra información y qué tipo de información disponemos, ¿no? Con información existente, también quiero señalaros que nosotros, por lo menos, desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, controlamos aquella información que debe tenerse y que no se tiene. Me explico. Imaginaos que se esté pidiendo un informe de evaluación de una determinada política pública, una evaluación que está prevista en una norma de rango legal o reglamentario. La inexistencia de ese documento de evaluación, de ese informe de evaluación, es una carencia por parte de la Administración y, por lo tanto, es un incumplimiento de nuestra obligación. Es decir, a mí me parece importante controlar a través de la ley de transparencia no solo el acceso a información que se tiene, que es el objeto principal de la ley, sino también el control del descuido, negligencia o falta de hacer nuestro trabajo, ¿no? Digámoslo así claramente, o de incumplimiento de la obligación que le pueda corresponder a una administración pública, ¿no? Entonces, nosotros en nuestras resoluciones ya vamos diciendo que si la administración previamente ha contestado al ciudadano no se dispone de esa información, que verdaderamente nos lo diga a nosotros que esa información o ese documento o ese dato que el ciudadano pedía no se tiene, no se dispone de él. ¿En qué situaciones es importante este tema? Por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones. Es decir, nosotros hemos tenido casos en los que se quería saber determinada información de base o que había servido de base para la adopción de una decisión administrativa, de una decisión pública. Entonces nosotros lo que entendíamos es que si esa información de base no se tenía, la propia legitimidad de la decisión pública se vería cuanto menos cuestionada o puesta en duda, ¿no? En el sentido de que no se habían adoptado las medidas previas necesarias para un análisis, para un estudio de que verdaderamente era necesaria esa decisión y qué recursos o qué instrumentos debería ponerse en marcha a la hora de adoptarla, ¿no? Os lo pongo en un ejemplo, ¿no? Se solicitó al Instituto Nacional de Administración Pública, al INAP, como administración responsable de la gestión de procesos selectivos, el resultado de un caso práctico en un determinado proceso selectivo, en una determinada oposición. Entonces el INAP dijo que no había un resultado, que había varios posibles, ¿no? Entonces nosotros, entendiendo que bueno, el resultado de un caso práctico podría ser objeto de diferentes enfoques,
Eso podría ser. Al final la solución tiene que existir. ¿Por qué? Porque con esa solución se va a comprobar si efectivamente los casos prácticos que han realizado los aspirantes, los participantes en el proceso selectivo, aprobaban o no, es decir, eran correctos o no, ¿no? No sé si entendéis la reflexión, ¿no? Entonces lo que entendíamos que si verdaderamente no se había hecho un análisis de cuáles eran las posibles respuestas correctas a ese caso práctico, verdaderamente esa decisión de aprobar o no aprobar a un determinado aspirante, pues no sabíamos o no comprendíamos en base a qué se iba a adoptar, ¿no? Entonces nosotros en esa resolución, por ejemplo, dijimos que si no se tenía esa información, que el instituto, el INAP, dijera claramente que no se había hecho esa definición previa de los resultados que debían o de las cuestiones que deberían ser abordadas por el aspirante o por el participante en el proceso selectivo para que su ejercicio pudiera considerarse como apto. Es decir, también el control de la decisión pública, ¿no? Os pongo en interrogante, ¿solo materia de publicidad activa? Y os lo digo porque se me ha planteado en alguna situación y en alguna reclamación. Organismos que consideran que solamente se puede pedir lo que la ley dice que debe publicarse. Es absurdo, ¿no? Porque si la ley dice que debe publicarse, es que hay algo más, ¿no?, de lo que debe de publicarse que debe poder pedirse, ¿no? Es decir, como creo que sabéis, ¿no?, la ley se diferencia entre obligaciones de publicidad activa, es decir, determinadas materias que nosotros como organismos públicos debemos publicar proactivamente sin necesidad de solicitud, y por otro lado reconoce el derecho de acceso a la información, es decir, más allá de aquellas materias, información de carácter económico, organizativo, de relevancia jurídica, hay información que se puede pedir. Es decir, nosotros, en esa petición de acceso a la información, el ciudadano no se tiene que limitar a esas tres categorías de información, económica, de relevancia jurídica u organizativa, sino es toda información que nosotros como organismos públicos tengamos. Otro punto, ¿es información que hayamos generado o que tengamos a partir de la entrada en vigor de la ley? No. Es información que tengamos en nuestro poder en el momento en el que se presenta la solicitud, independientemente de que la fecha en la que la hayamos elaborado o la hayamos obtenido haya sido 2 meses, 2 años o 20 años antes. Normalmente, si son 20 años antes, ya había pasado por todo el proceso de archivo, ¿no?, de acuerdo al calendario que se tenga en cada una de nuestras organizaciones, al calendario de conservación de documentos, ¿no? Pero me vengo a referir que no es información que sea nueva a partir del momento de entrada en vigor, sino es información que se tenga por parte de los organismos públicos. ¿Cómo está planteada la solicitud? Esto también es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque depende de los términos de la solicitud, nuestra respuesta podrá ser diferente o no, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos muy recientemente una reclamación por una persona que haya presentado una solicitud a la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno pidiendo todos los documentos generados o elaborados por los trabajadores de la Oficina Económica del Presidente desde el año 2006. Es decir, estamos hablando de absolutamente cualquier informe, cualquier documento, cualquier texto que haya elaborado todos los funcionarios que trabajen en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, ¿no? Nosotros entendimos que verdaderamente eso no sería lo que quería, porque además él acotaba la solicitud a que hubiera tenido relevancia en la definición de la política económica del país. Claro, o sea, relevancia en la política económica del país puede tener absolutamente cualquier nota, porque la relación directa entre esa información que contuviera esa nota del experto y alguna decisión que se hubiese tomado en una reunión internacional o a nivel de decisión en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues no se establece la relación directa. Entonces nosotros entendimos que verdaderamente lo que se estaba pidiendo es absolutamente cualquier documento que se hubiese generado durante ese periodo de tiempo por un funcionario que trabajaba en la oficina económica, ¿no? Pues igual era algo completamente inviable, ¿no? Tuvimos otra reclamación por, curiosamente, el mismo solicitante que pidió hace unos meses cualquier documento que tuviera el antiguo, el entonces denominado Ministerio de Economía y Competitividad, que contuviera las palabras tax ruling, que es como gestión de impuestos, ¿no?, fiscal, ¿no? Entonces, él creía que tenemos una especie de buscador, porque además lo ponía en su reclamación, ¿no? Pues, por ejemplo, en el BOE pones en una palabra y te sale todos los BOEs que tengan esa palabra. Creía que tenemos una especie de buscador que abarcara todos los archivos de todo el ministerio, que pusiéramos las palabras y salieran todos los documentos que tuviera tax ruling. Eso no es así. O
sea, quiero decir, eso, la respuesta a esa solicitud de información implicaría el análisis de todos los documentos durante el periodo de tiempo que abarcara la solicitud de información, encontrando esas dos palabras para dar una respuesta a la solicitud. Es decir, con ello os quiero manifestar que dependiendo de cómo se pida la información, pues así nuestra respuesta podrá ser favorable o desfavorable, ¿no? Esto también se lo cuento a los usuarios, digamos, activos de la ley, ¿no? Cuando hemos tenido algún seminario con ciudadanos o con periodistas que son buenos usuarios activos de la norma, que también es importante, ¿no? Definir y aclarar qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y publicidad activa y derecho de acceso son compartimentos estancos, es decir, lo que yo publico es lo único que tengo que publicar y por lo tanto no hay una interrelación entre ambas partes. No, la ley ya lo dice, es decir, cuando ejerciendo el derecho de acceso se pida determinada información y esa solicitud, la ley utiliza los términos con mayor frecuencia, es decir, cuando hay una información que se solicite con mayor frecuencia, ella pasará al ámbito de la publicidad activa. Ello que implica que si hay muchas solicitudes de información pidiendo determinados datos, es que hay un interés en que esos datos sean proporcionados proactivamente y sin necesidad de una solicitud expresa por el ciudadano, ¿no? ¿Qué ejemplo práctico hemos tenido recientemente? Pues el tema de las agendas de los altos cargos. A lo largo del año pasado tuvimos muchísimas solicitudes de información, bueno, no solo reclamaciones, es decir, se presentaron muchas solicitudes de información que fueron reclamadas ante el Consejo de Transparencia, pidiendo que se publicara, primero que se diera acceso y que se publicara proactivamente una agenda más detallada, una agenda de trabajo de los altos cargos, ¿no? De los miembros del Gobierno y de los altos cargos. La respuesta era que, bueno, que había ya una agenda publicada en la página web, ¿no? de Moncloa, ¿no? Era una agenda a efectos mediáticos, es decir, simplemente publicaban los actos con relevancia mediática, es decir, que había cobertura de prensa, ¿no? Pero nosotros lo que entendíamos es que una agenda es algo más, es decir, no publicar que vas a tomar un café con tu primo, pero sí todas las reuniones que se mantengan en tu horario de trabajo, ¿no? Entonces, a raíz de esas solicitudes hemos trabajado para hacer una publicación, una recomendación sobre agendas de altos cargos y en tal sentido lo que hemos entendido es que esa información verdaderamente tiene el interés de la ciudadanía, de tal manera que debe de pasar a publicarse proactivamente, sin necesidad de que haya solicitudes que pidan reiteradamente esa información, ¿no? Otro ejemplo que nos ha pasado es con las relaciones de puestos de trabajo de los ministerios, ¿no? Es decir, se presentaron muchísimas solicitudes de información a la entrada en vigor de la ley queriendo obtener las RPTs de los ministerios, saber qué puestos estaban libres, cuáles estaban siendo ocupados, qué tipo de características y bueno, actualmente esta información es publicada proactivamente, ¿no? ¿Mi opinión cuál es? Mi opinión es que toda información que se dé en respuesta a una solicitud de acceso a la información debería ser publicada proactivamente. ¿Por qué? Porque si se da información a una persona, ¿por qué no puede ser de interés para otra? Aunque no la haya pedido, es decir, esa interrelación es directa, ¿no? Es decir, para presentar una solicitud de información no se necesita información, no se necesita ser titular de un interés legítimo, no se necesita decir para qué se quiere, sino simplemente decir que se quiere y analizar que esa información no contiene ningún tipo de límite, no contiene datos personales, que os comentará después más a fondo Ricard, no hay ningún límite al acceso que pudiera ser de aplicación, con lo cual ese trabajo en proporcionar esa información, pero también publicarla para que nos podamos evitar otra solicitud de información con el mismo objeto, para verdaderamente avanzar en esa política de transparencia proactiva, es importante. Una transparencia proactiva que no debe de ser simplemente publicar mucha información, sino verdaderamente hacerlo de una forma ordenada y clara y que le llegue a la gente, que verdaderamente sea accesible para todos, ¿no? Presentación de la solicitud. Voy a entrar en un tema que a nosotros, lo estamos viendo bastante en la práctica, en la Administración General del Estado y asumo que también en la Administración autonómica y local, se han habilitado procedimientos para la presentación electrónica de solicitudes de información, ¿no? ¿Ello qué ha implicado? Ha implicado que, por parte de los gestores de las solicitudes se esté favoreciendo o se esté poniendo el foco en todas aquellas solicitudes que se presentan a través de un portal de transparencia utilizando medios electrónicos, por la propia facilidad que ello otorga a la gestión de la solicitud, ¿no? Ello no quita que una persona pueda presentar una solicitud de acceso a la información en papel, en cualquiera de los registros administrativos, ¿no?
Lo digo porque nosotros, por ejemplo, en la Administración del Estado estamos viendo cómo solicitudes presentadas en papel son dadas de alta, digamos, se fuerzan el alta electrónica, reciben un número de tramitación electrónica, es tramitado electrónicamente por los departamentos correspondientes, y se ha llegado a dar el caso que se ha hecho una notificación electrónica que, por supuesto, ha sido infructuosa porque la persona había iniciado el procedimiento en papel y en ningún momento había solicitado la notificación electrónica. Es decir, ese interés en la puesta en marcha de estos procedimientos electrónicos, que por supuesto tienen muchísimas virtudes, pero que es una opción y nunca una obligación por parte del ciudadano, en la práctica, la experiencia que nosotros hemos tenido ha derivado en situaciones en las que el ciudadano, por ejemplo, ha presentado una reclamación porque no ha recibido respuesta, porque la respuesta se le ha proporcionado a un correo electrónico que a lo mejor accidentalmente puso en su solicitud, pero que él pretendía que su respuesta le llegara por correo postal, ¿no? Con ello os quiero llamar que a mí a veces me ha dicho, bueno, es que ha habido una nueva ley de procedimiento que precisamente lo que hace es avanzar o favorecer la implantación de procedimientos electrónicos. Digo, sí, pero siempre como derecho, nunca como obligación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, creo que los datos no los tengo en la cabeza, pero bueno, son apabullantes. Es decir, creo que el 99% de la población española tiene el DNI electrónico, pero poco tienen el certificado electrónico activado. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que verdaderamente los ciudadanos españoles están utilizando la administración electrónica o los medios electrónicos? Bueno, lo que no queremos es que eso redunde en un perjuicio en el ejercicio de un derecho que se reconoce independientemente de si inicias el procedimiento electrónicamente o en papel, ¿no? Dificultades de la administración periférica y también de la administración local, ¿no? De la administración periférica, por ejemplo, nos hemos encontrado en la Administración General del Estado con organismos, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, que tienen una administración periférica en provincias bastante importante, que al no haber realizado esta actividad necesaria de formación y de concienciación a los responsables de esta administración periférica, entran solicitudes de información y literalmente no saben qué es. No saben qué son una solicitud ejerciendo un derecho de acceso a la información, por lo cual cae en el olvido hasta que llega al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? Con esa labor de concienciación y de formación es importantísima. Administración local, lo comentaba también antes, ¿no? Yo reconozco, y es algo que se ha achacado mucho a la ley estatal, que es una ley pensada desde el Estado. No es una ley que haya puesto el foco en las dificultades que se tenga en la administración electrónica. Bien es verdad, y por lanzar un argumento a su favor, ¿no? Es una ley básica que debiera ser desarrollada, como lo ha sido, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, por una ley autonómica. Es decir, ha habido una segunda oportunidad de verdaderamente anclar, digamos, o atajar los problemas que la aplicación de esta ley pudiera tener en el ámbito de la administración local. Problemas que siguen existiendo, ¿no? Problemas a lo mejor de una definición previa de cuáles eran las necesidades de la aplicación de esta norma y de poner el foco en los problemas y en las especiales dificultades que se tienen a nivel local, ¿no? Lo cual, en mi opinión, incluso es una contradicción, porque la administración local es la que más cercana está al ciudadano y la que verdaderamente va a recibir unas solicitudes de información que afecten más al interés del ciudadano. Es decir, tiene la información que más le pueda interesar al ciudadano, ¿no? Y que, digamos que en contradicciones es la que tiene más dificultades a la hora de poner o de tener los recursos o de poder implementar la norma, ¿no? Bien, es verdad que yo creo que estamos ante una norma, pero estamos también ante una cultura, ¿no? Una cultura que necesita su periodo de implantación y su periodo de desarrollo, y estamos en ello. Es decir, desde que empezamos a trabajar en enero del 2015 hasta ahora se ha avanzado muchísimo, ¿no? Todavía hay muchos problemas. Si me estáis escuchando a lo largo de estos minutos que llevo hablando, que no soy ajena a los mismos y los digo y los planteo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que se va avanzando y que se han hecho muchas mejoras. Por supuesto, queda todavía mucho campo para mejorar, ¿no? Un tema de identificación, que es uno de los problemas y es lo que voy a entrar, ¿no? Con la entrada en vigor de la Ley 39 de 2015, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, quizás conoceréis que el inicio de un procedimiento electrónico por parte del interesado, persona física, debe de hacerse utilizando una firma digital avanzada, un certificado electrónico, ¿no? De tal manera que se acredite que se pueda comprobar no solo la identidad, sino que se acredite esa identidad. Es decir, no solo decir yo que soy Esperanza Zambrano, sino acreditar que verdaderamente con mi certificado digital
digital o con mi firma o como otra firma electrónica avanzada, que soy Esperanza Zambrano, ¿no? Si es verdad que es un requisito que establece la norma, nosotros desde el Consejo de Transparencia manifestamos y lo hacemos públicamente y a través de la propia gestión de nuestros expedientes, que entendemos que la óptica y que la lógica del derecho de acceso es diferente. Es decir, os comentaba antes que el derecho de acceso no requiere motivación, no requiere la titularidad de un interés legítimo o de un derecho, que la información, si se da para una persona, se puede dar para el vecino, es decir, por la propia naturaleza de la información, es decir, el hecho que la información sea pública, ¿no? Lo que entendemos es que esa identificación tan incluso draconiana por parte del solicitante de información puede redundar, y a nuestro juicio así lo ha hecho en la práctica, en que haya pocas solicitudes de acceso a la información. Es decir, actualmente en 2 años y medio, como os digo, de entrada en vigor de la ley, se han alcanzado y por poco 8.000 solicitudes de acceso a la información. Periodo acumulado, es decir, desde el diciembre del 2014, ¿no? Son poquísimas en un país con el número de habitantes que tenemos en España y en comparación con otros países. Una lectura positiva que se puede hacer es que hay tanta información publicada que la gente no quiere saber más de lo que hay, ¿no? Bueno, una visión un poco más crítica puede ser que hay dificultades en esas solicitudes, en facilitar el acceso a la información, ¿no? Dificultades, como os digo, ¿no?, en esta priorización de los medios electrónicos frente a los medios tradicionales o en papel, ¿no? Y también dificultades en que para presentar una solicitud de información en el portal de transparencia de la Administración General del Estado necesitas certificado digital o darte de alta en el sistema clave. Un sistema que es muy complicado no es complicado si lo sabes hacer y si conoces los pasos, ¿no? Pero bueno, es difícil, es un tanto complicado, ¿no? Entonces, verdaderamente quienes tienen ese certificado y quienes están utilizando el portal de transparencia, os lo digo por mi experiencia, son periodistas, son personas de una determinada generación. O sea, mi madre no sabe utilizar un certificado digital. Y no es porque sea muy mayor, que no lo es, sino bueno, pues no lo ha necesitado tampoco en su vida profesional y estamos en esta situación, ¿no? Lo que no quiere decir que haya que si estas personas de cierta edad que se lo hagan, o sea, no voy a entrar en ese debate, ¿no? Pero sí es verdad en que no se han puesto los medios para facilitar que se pida información, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el Consejo de Transparencia, desde el principio, es admitir reclamaciones por correo electrónico. Lo hacemos así. Primero por necesidad, porque nos encontramos trabajando sin ningún tipo de herramienta. Es decir, yo empecé a trabajar un 7 de enero del 2015 y teníamos un correo electrónico y una página web. Entonces, bueno, y un montón así de reclamaciones. Empezamos a tramitarlas. Sí es verdad que lo que nosotros hacemos es comprobar que la persona que solicitó la información, porque obviamente nos viene todo en el expediente, es la persona que está reclamando, ¿no? Por un problema de legitimación a la hora de presentar la reclamación y sobre todo para evitar que ese procedimiento administrativo sea invalidado en vía judicial, ¿no? Pero entendemos que con esos requisitos de identificación que ya se han puesto a nivel en el primer nivel, ¿no?, en la solicitud de información, a nosotros nos basta y creemos que lo que sí creemos que debe de realizarse una reflexión acerca de los medios o de facilitar en mayor medida la solicitud de información por parte de los ciudadanos, ¿no? Vías específicas de acceso. Es un tema también controvertido que también se nos ha planteado y respecto de lo que ya tenemos determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, sindicatos. Hemos tenido reclamaciones presentadas por sindicatos en las que el argumento de la administración a la que se ha pedido información es que tienen vías específicas para acceder a la información. Si es un sindicato de la administración pública, entienden que es el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público o bien el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Es verdad que la Ley de Transparencia dice que en el caso en el que haya una normativa específica en materia de acceso, será esa normativa la prevalente y la Ley de Transparencia será aplicada con carácter supletorio. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que hemos interpretado, el Consejo de Transparencia ha interpretado esa disposición diciendo de que debe de haber una normativa específica en materia de acceso, es decir, que verdaderamente se regule en esa normativa el acceso a información por parte de determinados colectivos. En el caso de los sindicatos, os pongo el ejemplo que es el que más nos ha ocurrido en el sindicato de la administración pública, el EBEP lo único que establece es una obligación de información por parte de la administración a las organizaciones sindicales, pero no establece esa legitimación
legitimación para pedir información, con un plazo de respuesta, unas vías de recurso dependiendo de qué tipo de respuesta se dé, con lo cual entendíamos que la ley aplicable para que un sindicato pida información es perfectamente la ley de transparencia. Lo que sí creemos es que también debe atenerse al objetivo de la ley de transparencia, que es el control de la actuación pública. Con ello os quiero decir que lo que hemos indicado también en alguna resolución es que los conflictos a nivel laboral no deben de subsanarse pidiendo información y presentando reclamaciones ante el Consejo de Transparencia. Es decir, es una vía para pedir información, por supuesto, pero sí entendemos que lo que no debe de convertirse es una práctica por parte de las organizaciones sindicales es a pedir información utilizando la ley de transparencia, porque existen plataformas y vías de diálogo para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? El tema de los concejales es un poco distinto y os lo planteo porque, bueno, imagino o igual habéis tenido algún supuesto, ¿no? Los concejales, en su condición de representantes, ¿no? de representantes electos, tienen la ley de base, tienen en una disposición de la ley de bases de régimen local la posibilidad de pedir información, ¿no? ¿Qué ocurre? Un concejal también es un ciudadano. Entonces nosotros nos encontrábamos con que una persona, independientemente de que que no se identificaba como concejal, pero que bueno, en la respuesta proporcionada el ayuntamiento en concreto sí lo identificaba como tal, pedía información utilizando la ley de transparencia. Entonces nosotros nos planteábamos si el hecho de que tuviera una determinada cualidad, en este caso la condición de representante electo a nivel local y por lo tanto un derecho reconocido a pedir información por la ley de base de régimen local, le inhabilitaba para ejercer su derecho reconocido en la ley de transparencia y acceso a la información. Y entendimos que no. Porque la ley, que no le impedía, vamos, porque la ley de transparencia lo que dice, lo que reconoce el derecho a todas las personas y entendíamos que esa persona era concejal, pero también era una persona, era un ciudadano, ¿no? Lo que sí entendemos es que no debe empezar una vía y continuar con la otra, es decir, lo que no puede presentar es una solicitud utilizando los derechos que le reconoce la ley de base de régimen local y ante una ausencia de respuesta o una respuesta que no le es satisfactoria, presentar una reclamación ante un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Eso entendemos que no, porque es utilizar un derecho y en mitad del procedimiento, digamos, utilizar la vía de recurso de otro, ¿no? Entonces, lo que sí consideramos es que si se quiere ejercer el derecho de la ley de transparencia, se utiliza la ley de transparencia y se utiliza la vía de recurso de la ley de transparencia. Es decir, en el caso de la administración local, el Consejo de Transparencia que se hubiese creado a nivel autonómico, sabéis que hay algunas, bueno, si no lo sabéis lo digo, hay algunas comunidades autónomas que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia, por lo cual nosotros conocemos de reclamaciones de sus ayuntamientos, es el caso de Extremadura, de La Rioja o de Asturias, por poneros un ejemplo. Entonces, si utilizan la vía de la ley de transparencia y la respuesta no les es satisfactoria, pueden presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Pero si utilizan la vía de la ley de base del régimen local, es la vía de recurso de esa normativa la que les sería de aplicación. Es decir, no se puede hacer este cambio de normativa en función a la respuesta que me den dando o los intereses que yo vaya teniendo en cada momento, ¿no? También, y lo lanzo porque igual Ricard también tiene una posición sobre esto, en cuanto a vías específicas de acceso, nos estamos ya encontrando con relativa frecuencia las peticiones de información en formatos reutilizables. Es decir, formatos que permitan el análisis y el trabajar con la información sin necesidad facilitar, los datos en brutos, todo el debate que hay sobre Open Data, proporcionar esa información sin estar cocinada, sin estar trabajada, ¿no? Los datos en bruto, ¿no? ¿Qué ocurre? En España desde el 2007 hay una ley de reutilización de información del sector público, consecuencia de una directiva europea, y que es muy similar a la ley de transparencia, en el sentido de que también habilita a pedir información para la reutilización. Aunque os parezca raro, la reutilización de información del sector público mueve muchísimo dinero. Con unos datos muy antiguos que tengo, hablaban ya de 1.000 millones de euros del sector infomediario, es decir, una barbaridad. Las aplicaciones que tenemos para información meteorológica en el móvil, utiliza información del sector público, toda información sobre carreteras, sobre retenciones de tráfico, todo eso es información del sector público que es utilizado por el sector privado para hacer aplicaciones o para vender productos, ¿no? Si es verdad que la reutilización tiene una visión económica, una visión de negocio, pero puede que no, porque la ley de reutilización dice que los fines pueden ser comerciales o no.
¿Qué ocurre? Hemos tenido ya, por ejemplo, una reclamación de un señor que pidió al INE, al Instituto Nacional de Estadística, unos listados de censos locales vigentes, ¿no? Le dijo el INE: sí, yo lo tengo, pero tengo unas tarifas que se aplican a este tipo de información, ¿no? Claro, y nos presentó una reclamación diciendo: claro, pero es que el acceso a la información es gratuito, es que la ley de transparencia dice que no se cobra por la información. Sí, pero lo que no podemos es utilizar la vía de transparencia para obtener información que entra dentro del ámbito de la reutilización para evitar pagar el dinero que nos pueden cobrar en aplicación de la ley de reutilización. Es decir, el objetivo de la ley de transparencia es el control de la actuación pública, la rendición de cuentas, conocimiento del proceso de toma de decisiones, pero no la obtención de información que queda amparada por otra normativa que permite cobrar por esa información. Es decir, no sé si recordáis, hace unos años ya hubo también todo un debate porque la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, empezó a cobrar por proporcionar determinada información. Os estoy hablando de información muy específica, muy específica, que después es utilizada y que se puede obtener un beneficio al trabajarla y a proporcionarla de determinada manera a los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, la EMET decía: yo es que por esta información cobraba hace unos años, por un cambio en la normativa ya se me impidió cobrar, pero otra vez la ley de reutilización me habilita a cobrar por esa información. El objetivo es diferente a lo que puedo obtener por la ley de transparencia. Es decir, el hecho de que en ambas normativas se me habilite a pedir y a obtener información no quiere decir que toda me sirva para eso que os digo del control de la actuación pública, la rendición de cuentas, el conocimiento del proceso de toma de decisiones, que es verdaderamente lo que está detrás de la ley de transparencia y acceso a la información de la que os comento. Es decir, no es fácil, pero la línea divisoria entre transparencia y reutilización de información pública debemos ir manteniéndola, yo creo, y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar más en el futuro, ¿no? Formatos reutilizables que os comentaba, ¿no? Motivación, ya os lo he comentado, no es necesaria motivación, ¿no? No obstante, seguimos encontrándonos con respuesta de la administración que dice: bueno, es que no se ha dicho para qué quiere la información, es que no tenemos elementos de saber para qué se quiere eso. No es necesario. O sea, la motivación no es necesaria, ni la podemos requerir. La ley lo único que dice es que el ciudadano potestativamente puede decir para qué quiere la información, pero a los efectos simplemente de facilitar la identificación de lo que se está pidiendo. En ningún caso nosotros podemos pedir para qué se quiere la información, ni debe de ser algo un elemento, digamos, relevante a la hora de tomar nuestra decisión para conceder o no el acceso. Las respuestas. Empiezo por las causas de inadmisión porque aunque en la ley estén en el artículo 18, es decir, después de los límites que están en el 14, procedimentalmente debe de analizarse antes, ¿no? Una causa de inadmisión es una circunstancia que se da en la información que se está pidiendo que impide que entremos a conocer del fondo del asunto. Es decir, que por el hecho de que ya se dé esa circunstancia, la solicitud pueda ser inadmitida. Me centro en 3 de las 4 causas de las 5 causas de información, de inadmisión, pero porque son las más relevantes, ¿no? Información auxiliar de apoyo, reelaboración o cuando no se tenga la información que se está pidiendo, ¿no? En primer lugar, información auxiliar de apoyo es una de las causas de inadmisión que recurrentemente se ha utilizado por parte de la Administración, porque la ley dice que se podrá inadmitir una solicitud cuando ésta venga referida a información auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, comunicaciones internas entre las administraciones. Entonces, claro, ahí al principio se tomó una postura de que todo lo que se denominara o que nosotros denomináramos o que el organismo en concreto llamara informe, nota, borrador, pues entraba dentro de esta causa, ¿no? Nosotros ya lo interpretamos en el año 2015 en el sentido de que es la naturaleza de la información y no la denominación que nosotros le demos lo que debe de analizarse a la hora de ver si es información de naturaleza auxiliar o de apoyo. Es decir, no puede ser auxiliar o de apoyo un documento que haya sido determinante a la hora de adoptar una decisión administrativa. Os pongo un ejemplo. Tuvimos una reclamación de un señor que había presentado un recurso contractual ante el Tribunal de Recursos Contractuales, el Central, y se le desestimó ese recurso en base a un informe de la Abogacía General del Estado y de la Intervención General. Entonces él presentó una solicitud de acceso a la información: quiero conocer ese informe de la Abogacía General del Estado y de la Intervención.
para saber si verdaderamente se corresponden con los motivos o los motivos están correctamente aplicados al planteamiento que yo hice que le hizo en su recurso, ¿no? Se le denegó la información, entendiendo que era información auxiliar de apoyo. Nosotros entendimos que en ningún caso una información, un documento que había sido determinante para la decisión administrativa, en este caso la desestimación del recurso, podía ser considerado como información auxiliar o de apoyo, ¿no? Tuvimos otro caso también, que os lo adelanto, lo tenía en la diapositiva de cuestiones judiciales, pero os lo adelanto. Un señor que había participado en un proceso selectivo para la Guardia Civil. Entonces había pasado un examen psicotécnico y ahí se le había declarado no apto. Entonces, en ese examen psicotécnico llevado a cabo por psicólogos, pues habían adoptado tomado una serie de notas y tal, y habían hecho un informe en el que el resultado del cual pues fue que no se declaraba no apto y por lo cual se le eliminó del proceso selectivo, ¿no? Entonces él quería acceder a ese informe, a esas notas que habían realizado los psicólogos, ¿no? Bueno, se le denegó por la Guardia Civil, entendiendo que era información de carácter auxiliar de apoyo. Nosotros entendimos que esa valoración del informe psicotécnico que habían realizado los profesionales había sido determinante para declararle no apto y había concluido en su eliminación del proceso selectivo, con lo cual no podía ser entendido como información auxiliar, sino había sido información instrumental para la decisión final de haberle declarado no apto. Se presentó recurso por parte del Ministerio del Interior. Quiero decir, ganamos el recurso en vía contenciosa administrativa, presentaron apelación y estamos en proceso de conocer la decisión de la Audiencia Nacional, ¿no? Pero para que veáis qué cuestiones también se están planteando y que a nuestro juicio es lo mínimo, ¿no? Que una persona pueda tener derecho al resultado de su valoración psicotécnica, ¿no? Reelaboración es uno de los puntos claves de la ley y yo me atrevería a decir que también, en cierta manera, el éxito o el fracaso de la aplicación de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar cuando nos encontramos ante un supuesto de reelaboración. Es decir, la ley dice que se podrán inadmitir las solicitudes cuando se refieran a información para la que sea necesaria una actividad previa de reelaboración. Es decir, que se tenga que hacer la información expresamente para dar una respuesta a la solicitud o que se tenga que elaborar de nuevo, ¿no? Nosotros lo hemos interpretado en el sentido de que no es, por ejemplo, reelaborar de nuevo, anonimizar, casos de lo que os hablará Ricard, ¿no? Es decir, eliminar los datos personales que pueda tener el documento, que no es reelaboración la transposición a un formato diferente al original, que no es la suma de datos, que no es reelaboración el tener que pedir la información a unidades dependientes del órgano que ha recibido la solicitud. Es decir, reelaboración es verdaderamente que tengamos que cambiar la información que tenemos para proporcionársela al solicitante, ¿no? Tuvimos un caso hace bastante tiempo, que era un señor que quería pedir, respecto de las subastas y adjudicaciones directas de la Tesorería General de la Seguridad Social, el nombre y apellidos del adjudicatario, el importe de salida, el importe final de la adjudicación y la fecha. Pues me diréis, bueno, pues son unos datos que, ¿no? Desde el 2003 al 2011. Las subastas y las adjudicaciones directas, dependiendo del importe, se llevan a cabo por las delegaciones provinciales de la Tesorería, que hay más de 60, o bien por lo que se denominan las unidades de recaudación ejecutiva, que son más de 250 en toda España. En ningún caso se llevan a cabo por servicios centrales. No hay una base de datos uniforme de todas las adjudicaciones y las subastas que realiza la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Lo cual eso implicaba que funcionarios de cada una de las delegaciones provinciales y de estas URES que os comento, para expedientes desde 2003 al 2011, que están en papel, extrajeran de cada uno de estos expedientes el nombre y apellido del adjudicatario, el importe de salida, en el nombre y apellido, siempre que fuera persona jurídica se podría dar, persona jurídica se tendría que anonimizar, pero importe de salida, importe de adjudicación y la fecha de la adjudicación. Es decir, elaborar un informe
expresamente para proporcionar proporcionar una respuesta, ¿no? Aparte de las dimensiones, o del análisis de costes que se tendría que hacer, porque eso implicaría unos costes en términos de personal, de tiempo. Nosotros también entendimos y analizamos en la resolución que el proceso de las subastas y de las adjudicaciones era un proceso transparente, en el sentido de que son publicadas, se conoce el resultado. También analizamos la finalidad en términos de transparencia, es decir, esto verdaderamente obedece a un interés que os comentaba antes de control de la decisión pública, de la rendición de cuentas, o verdaderamente al interés de esta persona en tener pues una especie como de base de datos de esta cuestión, ¿no? Entendimos que además que era un supuesto claro de reelaboración de la información del sector público, ¿no? ¿Qué no es reelaboración, por ejemplo? Tenemos un caso también judicializado, ¿no? de una persona que había solicitado el dato de los incidentes que se habían dado en las cárceles españolas. Es decir, número de fallecidos, números de intentos de fuga, accidentes en los que se hubieran visto implicados funcionarios y tal, ¿no? Se le dio todo ese... Él lo pedía desagregado por centro penitenciario. Se le dio toda esa información, pero a nivel agregada, es decir, el dato global. Tantos por año, o sea, tantos fallecidos en determinados años, ¿no? Que había pedido, tantos fallecidos, tantos intentos de fuga, tantos suicidios, tantos incidentes en el que se vieron involucrados funcionarios y tal. Entonces, claro, él presentó una reclamación que quería el dato por centro penitenciario. Entonces entendió la administración que eso era reelaboración. Entonces, claro, nosotros en la lógica decimos, bueno, pero si le ha dado el dato global, ese dato global es la suma de datos parciales. No entendíamos, y en ese sentido fue nuestra resolución, es decir, para proporcionar el dato global de todas las cárceles, de todos los centros penitenciarios en España, has tenido que sumarla de todos los centros penitenciarios, ¿no? Bueno, es un proceso que está judicializado, lo tenemos ante los tribunales porque presentaron un recurso contencioso administrativo, pero para que veáis, por lo contrario, que no entendimos que era reelaboración, es decir, no es reelaboración de la información porque obviamente, o sea, no es la que tiene porque no es la que has proporcionado, es decir, tú de hecho la has reelaborado porque la has fabricado, digamos, un poco, porque claro, lo delicado de esta información es conocer qué centro penitenciario tiene un mayor número de incidentes. Entonces, para que veáis un poco también el tipo de casos, ¿no? que se están planteando, ¿no? Otra cosa de inadmisión es cuando se recibe una solicitud de información por parte de un organismo público que no tiene la información y que desconoce quién es el competente, ¿no? Y eso lo tengo que poner en relación con un acto de trámite que la ley recoge en el artículo 19, y es que cuando se recibe una solicitud de información por un organismo que no tiene esa información, pero conoce quién es el competente, se la redirija. Es decir, como veis, son dos situaciones distintas, ¿no? En primer lugar, una causa de inadmisión es cuando no tengo la información, no sé quién la puede tener, con lo cual es que no se la puedo mandar a nadie. Y en segundo lugar, no la tengo, pero bueno, por las competencias sí sé quién la puede tener, ¿no? Las consecuencias para el ciudadano son distintas. Es decir, en primer lugar, en el primer caso estaríamos ante una causa de inadmisión, terminaría la tramitación de su solicitud y el ciudadano tendría que presentar una nueva solicitud a quien lo hubiesen indicado o a quien él considerara hacer un análisis posterior de las competencias que pudiera ser el que tuviera esa información. Y en el segundo caso, lo que hace la administración que ha recibido en primer lugar la solicitud es redirigirla al competente. Por supuesto, es es más satisfactorio para el ciudadano por cuanto su solicitud continúa su trámite y recibirá una respuesta por el competente, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con muchísimos casos en los que se está aplicando una causa de inadmisión cuando en realidad se ve claramente que se sabe, porque es que además en la propia respuesta dan, no, pero es que claro, tal dirección general, según el Real Decreto de Estructura, tiene tal competencia, con lo cual tiene la información. Pero usted no inadmita, rediríjala, ¿no? De tal manera que se le pueda dar una respuesta o se le dé una respuesta al ciudadano, ¿no? Con lo cual debemos de plantearnos eso cuando pues podamos considerar la aplicación de una causa de inadmisión como es esta, ¿no? Una cosa, causa de inadmisión motivada
también es un punto importante, es decir, eso sí os voy a hacer mucho hincapié, ¿no? Siempre se tiene que motivar una causa de inadmisión y un límite, que ahora os contaré también, ¿no? Siempre, de tal manera que se le den los argumentos al ciudadano de por qué consideramos que es auxiliar de apoyo, de por qué consideramos que es reelaboración o de por qué no tenemos la información y desconocemos quién es el competente, ¿no? De tal manera que verdaderamente, bueno, pues sepa en base a qué argumentos estamos inadmitiendo su solicitud de acceso, ¿no? Límites, muy por encima, porque va a ser el objeto de la ponencia de Ricard, ¿no? Pero sí hablé con él que me gustaría incidir en dos de los límites que recoge la ley de transparencia, ¿no? Bueno, la ley de transparencia no es un valor absoluto, ¿no? Yo siempre defenderé que se tiene que dar cuanta más información mejor, pero también soy consciente, y así lo estamos aplicando en nuestras resoluciones, que no se puede dar toda la información que se pide. Es decir, hay determinadas informaciones, determinados datos que, bueno, que pueden afectar a los bienes o intereses jurídicos que la ley de transparencia dice, ¿no? La ley recoge en todo su artículo 14 una serie de límites al acceso, ¿no? Unos límites que deben de ser aplicados ponderadamente, es decir, análisis de las circunstancias caso por caso y sobre todo atendiendo a un doble test que os voy a explicar, ¿no? En primer lugar, al test del interés, al test del daño, del perjuicio, que verdaderamente el acceso a esa información que se pide ocasiona un daño a los intereses económicos y comerciales, a la seguridad nacional, a las relaciones exteriores, a todos los límites que recoge la ley. Y en segundo lugar, que aun produciéndose ese perjuicio, exista un interés público superior en que se proporcione el acceso. A mí me gusta siempre poner un ejemplo que yo creo que es muy claro, que no se nos ha dado, pero que me parece complicado si se nos planteara, ¿no? Imaginaos que una persona pide el despliegue de la policía local en un determinado ayuntamiento. Con despliegue me refiero a cuántos efectivos están destinados o trabajan en cada uno de los distritos o de los sectores del ayuntamiento, ¿no? O del municipio, perdón. Claro, se puede decir, ¿no? Un argumento se puede decir, claro, es que si se da esta información se puede ocasionar un perjuicio a la propia seguridad ciudadana, es decir, porque se estaría dando información relevante, bueno, pues a delincuentes o a determinados grupos que quieran, obviamente se van a ir a cometer sus actos delictivos a aquellos barrios o a aquellas zonas donde, proporcionada esa información, se sepa que hay menos presencia policial, ¿no? Pero claro, yo también me planteaba, ¿existe un interés superior en el acceso? Es decir, nosotros como ciudadanos, no ya como gestores de solicitudes de información o como personal de la administración pública, sino como ciudadanos, ¿no consideramos que puede ser información relevante a la hora de ver si se está dando determinada prioridad a barrios con un concreto poder adquisitivo o donde haya más, o donde a priori residan votantes, digamos, del partido político que esté ahora mismo en el gobierno, o bien que haya razones más allá de la equidad y de la igualdad a la hora de prestación de este servicio de protección ciudadana, ¿no? Yo como ciudadano no tendría derecho a saber este dato si estoy buscando una vivienda, si estoy buscando un colegio para mis hijos, es decir, o simplemente para el control y la rendición de cuentas de esa decisión pública, ¿no? Bueno, eso es un tema relevante, es un tema importante, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Yo os quería traer dos límites que se nos han planteado frecuentemente. Sobre todo el de la garantía de la confidencialidad lo tenemos bastante resuelto, pero el del tema de los intereses económicos y comerciales es un tema muy complejo, ¿no? Porque la ley establece que se puede limitar la información que se proporcione cuando el acceso a la misma perjudique a los intereses económicos o comerciales, ¿no? Pero no define que esos intereses económicos o comerciales deban de ser de la administración pública. Obviamente, nosotros no como administración, pero dentro del ámbito de aplicación de la ley hay también sociedades públicas, empresas públicas, ¿no? Sino que también ese perjuicio puede ser respecto de terceros, es decir, que se nos pida información cuyo acceso afecte a intereses económicos o comerciales de terceros, entidades privadas que no tengan relación y que no estén sujetas a la ley, ¿no?
Os cuento el primer caso que se nos planteó allá por 2015 y que se nos ha vuelto a plantear el año pasado y que bueno, se va a presentar recurso contencioso administrativo, ¿no? Que es el conocimiento de los datos sobre planes de medios, publicidad institucional. Es decir, son casos muy interesantes porque lo que se solicitaba en estos supuestos era el gasto concreto por medio y por campaña en publicidad institucional. Es decir, no solo... Sí. En Valencia es obligatorio. Bueno, pues algo que tenéis avanzado, ¿no? En el Estado no, y nos van a recurrir por eso, ¿no? Es el conocer, pues eso, no solamente el gasto total por campaña, cosa que es conocida por cuando se trata de un contrato que se celebra con una central de medios. Yo no sé si funcionará así, imagino que sí. En el Estado lo que hacen, o cómo funciona es que el Ministerio o el organismo en concreto contrata una central de medios, que se denomina. Ese contrato es público porque además debe ser publicado en la plataforma de contratación del Estado y actualmente es un contrato centralizado. ¿Qué ocurre? Lo que no es público son los contratos que posteriormente realiza esta central de medios con cada uno de los medios de comunicación. Entonces, en la primera resolución, el primer caso que tuvimos al respecto, que fue frente al Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que realiza muchas campañas de publicidad institucional, pues claro, nos decía, es que si se da el dato de cuánto se paga cada uno de los medios de comunicación, esa capacidad negociadora de la central de medios para futuras campañas se va a ver limitada, es decir, no se va a tener tanta capacidad de negociación, porque claro, ya se sabe a priori los precios que se han pagado previamente por campañas anteriores. Y no solo eso, sino es que medios de comunicación que se den cuenta que por lo mismo se les estaba pagando menos que a la competencia, van a pedir más dinero, con lo cual a la misma cantidad de dinero que tendrían para contratar esos anuncios en prensa, en televisión, en internet, pues va a tener menos en sucesivas campañas porque esa capacidad negociadora se va a ver mermada, ¿no? Nosotros en nuestra resolución, en ese análisis primero del perjuicio, entendimos que sí, ¿vale? Efectivamente, o sea, se van a conocer, digamos, las reglas del juego y hay ese perjuicio, nosotros consideramos que era acreditable, ¿no? ¿Hay un interés superior en el acceso? Ese segundo análisis que tenemos que hacer, entendimos claramente que sí. Se trata de dinero público, se trata de campañas de publicidad institucional, que además lo que refleja es el mensaje que quiere dar el gobierno a los ciudadanos, utilizando determinados medios de comunicación en perjuicio, en detrimento de otros. Es decir, era una información que para nosotros resultaba clave, ¿no? Sobre todo porque entendimos que el tema de la contratación, el legislador le había dado un plus especial de relevancia por cuanto toda la contratación administrativa debe ser pública y además fue uno de los argumentos que se utilizó además en las alegaciones, en la publicidad activa del gasto en medios de comunicación, en planes de medios, ya se había recogido en normativa autonómica, ¿no? La primera decisión fue de 2015, las segundas que ya se afectaban a todos los ministerios, fue de finales del año 2016, pero todas han sido recurridas ante lo contencioso administrativo. ¿Qué va a ocurrir? Que cada uno de los recursos ha ido a un juzgado diferente, con lo cual se puede dar la circunstancia de que el pronunciamiento judicial sea distinto. Después irán en recurso a la Audiencia Nacional, pero sí es verdad que además es que lo estuve viendo, hay 10 contenciosos, hay 10 centrales, pues cada uno ha ido a uno, o sea, es que no ha coincidido ninguno, ¿no? Con lo cual, una dificultad añadida, ¿no? O sea, que en una primera instancia no vamos a tener una opinión, digamos, unívoca o uniforme respecto de este tema, ¿no? Garantía de la confidencialidad. Fue un caso muy, muy interesante que se nos planteó y también ha sido recurrente cuando se trata de información que a juicio del organismo que recibe la solicitud puede afectar al proceso de toma de decisiones, a la propia confidencialidad que debe de ir unida a un proceso de toma de decisiones. Nosotros respecto a este límite entendimos en primer lugar que esa decisión o ese proceso de toma de decisiones para poder ser aplicado este límite debiera haber terminado. Es decir, no estamos decidiendo continuamente, sino que verdaderamente la información concreta debe de venir referida a una determinada decisión pública
que se está analizando, que está en proceso de ser adoptada y que todavía está en curso. Es decir, cuando esa decisión se ha adoptado, no se puede aplicar este límite, ¿no? en buena lógica, ¿no? Nosotros tuvimos un caso muy, muy bonito, y es que se solicitó por parte de una persona de a pie los índices de los consejos de ministros. Yo lo explico muy brevemente. Sabéis que los consejos de ministros son los viernes, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues escuchamos la radio o la televisión mientras desayunamos, pues vemos que dicen, pues hoy el Consejo de Ministros va a aprobar tal Real Decreto, o se va a aprobar no sé qué, o se va a remitir a las Cortes tal proyecto de ley y tal, ¿no? Pero no se sabe cuál es el orden del día del Consejo de Ministros. Posteriormente se sabe las decisiones que han adoptado, porque hay una rueda de prensa todos los viernes al mediodía, ¿no? Pero no hay un orden del día público de lo que va a analizar el Consejo de Ministros, ¿no? Más allá de aquellas cuestiones que se lanzan a los medios de comunicación y que estos transmiten, y posteriormente la rueda de prensa que realiza el ministro portavoz, ¿no? ¿Cómo funciona la agenda de los consejos de ministros? Bueno, pues se decide previamente en una reunión que hay todos los miércoles, y en esa reunión de los miércoles los secretarios de Estado y los subsecretarios analizan aquellas cuestiones y ven si están más o menos maduras para poder ser elevadas al Consejo de Ministros, ¿no? Esto que se analiza por el Consejo de Ministros recibe dos nombres, ¿no? El índice rojo y el índice verde. Las cuestiones que se incluyen en el índice rojo son cuestiones que tienen que ser aún debatidas, es decir, son las más difíciles desde el punto de vista político, las más controvertidas, las que aún todavía no están la decisión adoptada y tienen que ser objeto de un mayor análisis, ¿no? Y en segundo lugar, el índice verde. El índice verde son todas aquellas decisiones ya más o menos de trámite, que simplemente es una decisión, bueno, pues decisión de decir sí, se aprueba y ya está, ¿no? Entonces, una persona que solicitó los índices rojos y verdes de consejos de ministros del año 2004 y 2014 y 2015, es decir, consejos de ministros ya pasados, ¿no? Utilizaron este límite, es decir, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en el proceso de toma de decisiones. Un argumento fue que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas por ley. Pero claro, nosotros dijimos en nuestra resolución, no se está pidiendo qué se deliberó, no se está pidiendo el contenido de las deliberaciones, sino sobre qué se habló, sobre qué se deliberó. De tal manera que lo que se pedía básicamente era una agenda de un órgano colegiado. Y las agendas de los órganos colegiados, simplemente para poder comprobar qué es lo que iban a analizar y finalmente qué asuntos se adoptaron o no, era importante. Es decir, nos quedábamos, digamos, a medias sabiendo los acuerdos del Consejo de Ministros, pero no sabiendo qué se había planteado al Consejo de Ministros y no se había adoptado. Y sobre todo las razones por las que no, ¿no? Es decir, no se nos escapa, ¿no? Que hay muchas razones que se quedan sobre la mesa, muchos proyectos que se quedan sobre la mesa, que no salen adelante, que parece que sí, pero que no. Entonces, bueno, también ese control de la decisión pública es importante, ¿no? Con lo cual estimamos esa reclamación y, bueno, la verdad es que fue una satisfacción ver que se dio la información, ¿no? O sea, se proporciona esa información, en este caso no ha sido recurrido y se ha dado la información, lo que a mi juicio supone un paso bastante importante, ¿no? En este conocimiento de esta decisión pública, ¿no? Actos de trámite, os lo quería plantear. La ley es un poco, digamos, porque os estoy hablando de artículos, o sea, de temas que deben de darse, o sea, según la cronología que entiendo que debe de darse a la hora de atender una solicitud de información, pero están incluidos en diversos preceptos de la Ley de Transparencia, ¿no? En cuanto a actos de trámite, ya os lo he comentado anteriormente, la remisión al competente, es decir, si se pide información que no tengamos pero conocemos el competente, se le remite. Es el competente el que decide. Es decir, los términos de la ley dice se le remitirá al competente para que decida. Al principio se planteó si es que lo que se realiza son una solicitud de alegaciones al competente para que éste diga si se tiene o no que dar la información y que esa decisión sea asumida por el órgano principal que recibió la solicitud de información, o que sea este tercero competente el que resuelva. Nosotros entendemos que es esta segunda la opción, es decir, no tendría lógica
que un organismo que ha recibido una solicitud de información que no es el competente, que no va a resolver, que adopte en su resolución una decisión que adopta un tercero. Es decir, debe ser ese tercero el que dicte la resolución de concesión o denegación del acceso, ¿no? Alegaciones de terceros, muy importante, y un trámite que rara vez he visto yo a la hora de resolver una solicitud de información. En la fase de solicitud, muy rara vez. Es decir, normalmente se suele denegar, porque básicamente el argumento de alegaciones de terceros es para denegar la información sin haber realizado este análisis. Es decir, hemos tenido casos en el que se aplica a los intereses económicos o comerciales que os comentaba antes de empresas terceras sin habérsele consultado. Es decir, a priori ya se pone sobre la mesa este perjuicio sin que los propios afectados, en teoría propios afectados, manifiesten este perjuicio, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Nos hemos encontrado además casos en los que se ha denegado la información y a la hora de presentar alegaciones, cuando ya la reclamación ha sido planteada y nosotros la estamos tramitando, en la que nos dicen que, ojo, es que hay terceros afectados, tenéis que abrir trámite de alegaciones. Es decir, sí, nosotros lo podemos abrir, pero es que esas alegaciones en teoría deberían haber sido un elemento esencial para resolver la solicitud de información, no ya la reclamación, que también, pero en primera instancia la solicitud de información, ¿no? Entonces, ojo, si verdaderamente entendemos que la información puede afectar a derechos o intereses de terceros, trámite de alegaciones. Trámite de alegaciones que en el caso de protección de datos, y solo menciono, Ricard, no son un derecho de veto. Lo digo porque también lo hemos tenido en muchas ocasiones. Es decir, no, es que hemos consultado a los terceros afectados, personas físicas, para ver si podemos dar sus datos y nos han dicho que no. Ojo, el artículo 15, protección de datos, perdonadme que hablo siempre en articulado de la ley estatal, pero protección de datos es solamente, o sea, quiero decir, no existe un derecho de veto respecto de determinada información. Es decir, la ley ya prevé casos en los que la información personal pueda proporcionarse sin necesidad de tener el consentimiento del interesado. Y ahí lo dejo, ya Ricard se entera, ¿no? Pero que sepáis, o sea, que no el derecho a la protección de datos no es un veto o no es necesario siempre el consentimiento para dar información de carácter personal, ¿no? Remisión al autor es un precepto de la ley muy poco utilizado, pero que está, y dice que cuando se solicite información que tenga un organismo público, es decir, hasta ahí todo bien, pero que haya sido elaborado en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá a este para que decida. En realidad es un caso que ya se planteaba en el Reglamento de Acceso a los Documentos de la Unión Europea respecto de información que tenga la Comisión Europea o el Parlamento Europeo, pero que sea de un Estado miembro. En este reglamento lo que se decía es que se deberá consultar al Estado miembro que deberá dar su consentimiento para el acceso. Se ha traspuesto en la ley española de una forma un tanto rara porque, bueno, en realidad contradice un poco el hecho del propio objeto de la solicitud. Es decir, si se puede dar información que obre en poder de un organismo público cuando se dirige a este organismo público, el decir, sí, yo lo tengo, pero es que en su mayor parte lo ha hecho otro, con lo cual ese otro va a ser el que decida. Es un poco extraño a la hora de articularlo en la práctica, ¿no? Sobre todo porque hay un peligro, y también se ha utilizado, en que ese tercero sea una empresa privada, por ejemplo, completamente ajena a la ley de transparencia. Es decir, no, es que la información la tengo yo, pero lo ha hecho una consultora que es la que hizo el informe. Con lo cual yo lo tengo, pero es que ese informe que me solicitan lo ha hecho una determinada consultora. Consultora a la que no se le aplicaría la ley porque no entra dentro de los parámetros de la ley de transparencia en términos de que no reciben la financiación pública que dice la ley que debe de recibir para estar dentro de la ley, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho ya en una resolución es que este precepto no debe ser una vía para excluir de la ley de transparencia determinada información, porque el hecho de decir que quien tiene que resolver es un tercero ajeno a la ley de transparencia es tanto como decir que no se va a dar esa información porque ese tercero no tiene que responder una solicitud de acceso a la información porque no se le aplica la ley de transparencia. No sé si me explico, es decir, yo la tengo, pero la información que se me pide lo ha hecho un tercero y ese tercero no tiene por qué aplicar la ley de transparencia porque no entra dentro de su ámbito sujeto de aplicación.
decir eso es tanto como decir que no se le va a dar la información, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que sí decimos es que no debe ser utilizado, esa no debe ser una vía para evitar el cumplimiento de la normativa. Reclamación, muy brevemente, bueno, pues ya voy cumpliendo plazos. Legitimación, os lo decía, o sea, tiene que reclamar la misma persona que presentó la solicitud de información. Y sobre todo, lo que se reclama debe de ser lo que se ha pedido. También parece muy obvio, pero no lo es tanto. Es decir, nos hemos encontrado con casos en los que entre la solicitud y la reclamación, bueno, pues ¿ha habido interés por tener otro tipo de información? No, obviamente, tú no puedes reclamar por una respuesta que te dan respecto a una solicitud de información pidiendo algo diferente, ¿no? Os cuento un caso muy claro que tuvimos hace un tiempo, además la persona lo sabía perfectamente porque después hablé con ella cuando presentó la reclamación, y es una representante de una organización de la sociedad civil activa en derecho de acceso que había pedido información sobre las reuniones mantenidas por el personal del Ministerio de la Presidencia con Google, con la empresa Google. Entonces le dijeron, pues tal persona, una reunión con Google tal día, lo dividía por unidades, la Secretaría de Estado tal, la Dirección General cual, tal reunión, ¿no? Entonces, claro, ella presentó la reclamación diciendo, claro, pero es que en mi solicitud se sobreentendía que yo quería saber exactamente quién se reunió y los temas que se trataron. Hombre, no. Decía cuántas reuniones, además la solicitud era así, cuántas reuniones se mantuvieron por el Ministerio de Presidencia con Google. Y te han dicho cuántas reuniones se mantuvieron. Lo que no dijeron es quiénes asistieron concretamente a esa reunión, ni los temas que se trataron en la reunión porque no se había pedido. Entonces entendimos que esa reclamación debía ser desestimada porque cambió los términos de la solicitud de información, ¿no? Entonces, eso sí, por seguridad jurídica, tanto por el ciudadano como, por supuesto, por la Administración. Es decir, lo que se reclama o por lo que se reclama debe de ser lo que se ha pedido. No debemos cambiar, no podemos cambiar los términos de la reclamación, ¿no? Y os cuento algunos casos que hemos tenido en los tribunales y que ya están resueltos, ¿no? Gastos de Eurovisión. Bueno, ha salido en prensa, no sé, lo mismo lo habéis oído. Fue una reclamación de 2015, fue una de las primeras, y era una persona ciudadana de a pie que quería saber cuánto costaba o cuánto había costado, porque fue a posteriori, la participación de España en el Festival de Eurovisión de 2015. Y él quería saber, bueno, pues cuánto se había pagado, o sea, el personal que se había desplazado, no sé dónde fue, parece que fue en Viena. Bueno, el personal que se había desplazado, si se había pagado algo a la cantante, lo que había costado el vestido, etcétera, ¿no? Entonces, Radio Televisión Española, entidad con la que debo decir que lamentablemente tenemos cierta conflictividad ya enquistada porque nos reclaman bastante, entendía que era una actividad previa requería una acción previa de reelaboración. Estaban ante un supuesto de inadmisión que os comentaba antes, ¿no? Nosotros entendimos que en realidad, porque además también hablaba de un perjuicio a los intereses económicos y comerciales, porque claro, tenía que pagar determinadas cuotas a la Unión de Empresas de Televisiones Europeas, después que claro, es información que podía ser utilizada por sus competidores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intereses económicos y comerciales entendimos claramente que no, porque solo Televisión Española es miembro de la red de televisiones perdóname, no recuerdo el nombre exacto, pero vamos, son televisiones públicas, o sea, solamente pueden participar a televisiones públicas y es la única televisión en España que lo retransmite por su condición de pública y también alegaban reelaboración, ¿no? Nosotros entendimos que reelaboración no era por cuanto implicaba un gasto. Es decir, si hay determinadas personas a las que hay que comprarles un billete para un desplazamiento, hay que pagarles unas dietas, hay que pues un determinado desembolso derivado de no sé si a los cantantes en este caso se le contrataba o se le pagaba determinado dinero, el coste que había supuesto el vestido, la iluminación, si había que pagar algo, etcétera. En realidad era un reflejo que tenía un reflejo contable, es decir, era un gasto que tenía su incidencia en el presupuesto de Radio Televisión Española, ¿no? Entendimos, por lo tanto, que no era reelaboración. Más allá, lo pusimos en relevancia en relación con la consideración de Radio Televisión Española como una sociedad mercantil de carácter público que recibe de los presupuestos generales del Estado una no pequeña cantidad de dinero público,
a nadie se nos escapa todo el debate acerca del déficit en el que sistemáticamente incurre Radio Televisión Española, y también, bueno, el debate que hay sobre el uso o la gestión de los fondos públicos, ¿no?, por la entidad, ¿no? Bueno, lo reclamaron ante los tribunales, lo ganamos en primera instancia, reclamaron en apelación, lo ganamos en apelación y han presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y extrañamente el Tribunal Supremo lo ha admitido. Digo extrañamente porque, bueno, es muy difícil que un recurso de casación, porque tienen que analizar que haya un interés casacional en la información o en el tema que se esté tratando y tal. Y bueno, en este caso ha entendido que hay interés casacional. De hecho, además hemos estado mirando y ha sido la primera y única sentencia de la Audiencia Nacional que ha permitido recurso. Es decir, posteriormente hemos tenido sentencias y no eran susceptibles de recurso, pero esta sí, y Radio Televisión Española lo ha planteado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo, y lo que viene después es que ya tenemos solicitudes, reclamaciones y recurso por la participación en el 2016, lo tendremos por la de este año, y Eurovisión hay todos los años. Entonces, bueno, es algo que va a ser recurrente, ¿no? Y un caso muy parecido ha sido, bueno, los gastos del programa de campanadas de fin de año, que también lo hay todos los años y ha sufrido, digamos, los argumentos y el proceso es bastante similar a este, ¿no? Otro caso que tuvimos muy al principio también, y que afectaba o que se alegó el límite de los intereses económicos y comerciales, era conocer el gasto de la acuñación de la nueva moneda de 1 euro con la efigie de Felipe VI. Y esto ocurrió porque el reglamento de la Unión Europea que regula la moneda del euro dice que cuando haya un cambio en la jefatura del Estado del país se podrá acuñar una nueva moneda, ¿no? Entonces se produjo este cambio en España y hubo una nueva moneda de 1 euro. Entonces un ciudadano quería saber cuánto había costado la acuñación y la distribución de esta nueva moneda de 1 euro. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es una entidad pública empresarial, es decir, no es una empresa, es un organismo público dependiente del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, dijo que afectaría a sus intereses económicos y comerciales. Entonces yo en estos casos, claro, al final tienes que estudiar, aprender, pero llega un momento y dices, bueno, pues hay algo que a mí se me escapa, ¿no? Y en conversación con la fábrica, pues claro, me dijeron, no, es que, porque claro, yo decía, bueno, es que el euro tiene un ámbito territorial muy delimitado, es decir, no hay euro en Asia, ni en África, ni en América, o sea, euro en la zona euro, además ni siquiera en todos los países de la Unión Europea, sino en la zona euro. Todos los países de la zona euro tienen su casa de la moneda, ¿no? Es decir, ¿con qué país se puede competir a la hora de, o sea, proporcionando, o sea, y proporcionar esta información puede afectar en esa posición de competencia, ¿no? Pero me decían, no, es que por ejemplo, con Andorra, España hizo la moneda de 1 euro y Francia, la casa de la moneda francesa, la de 2 euros. Ya, pero es un caso que se produjo puntualmente y no se va a volver a dar, ¿no? Sí, pero que se participan en procesos de contratación para realizar monedas en otros países, pues en Perú, que hacían soles y tal, ya, pero tampoco es la situación, ¿no? Con lo cual entendimos que no había un perjuicio a los intereses económicos y comerciales porque esa información no afectaba a una posición competitiva concreta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la realización de esta actividad, ¿no? Se presentó recurso contencioso administrativo que lo ganó el Consejo de Transparencia y no recurrieron más, o sea, es decir, se devino firme la sentencia y se proporcionó la información, ¿no? Otro caso que sobre información auxiliar, que también ha sido recientemente resuelto, y es, os cuento, España es miembro desde el año 2011 de la Alianza para un Gobierno Abierto, y es una organización internacional, bueno, en realidad es una iniciativa, todavía no tiene la entidad de organización, que se lanzó con ocasión de la primera legislatura de Obama, ¿no? Del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que lanzó un mensaje de reflexión acerca del modo de comunicar o de relacionarse de la administración con los ciudadanos públicos, lanzó el tema de gobierno abierto, que se debería trabajar pues en esta interacción entre ciudadanía y gobierno, y bueno, se ha empezado a trabajar en estos temas, ¿no? España es miembro de la iniciativa desde el año 2011 y actualmente se está elaborando un tercer plan de acción de gobierno abierto, ¿no? Un trabajo que yo creo que son bastante desconocidos porque verdaderamente no se está
no se está trabajando de cara al público en este tema, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, os digo, un tercer plan de acción. Los planes de acción recogen una serie de medidas que en este caso el Gobierno se compromete a adoptar en materia de gobierno abierto, y después se hace una autoevaluación, es decir, transcurrido el plazo de implementación de esas medidas, se analiza si verdaderamente se han adoptado y se informa sobre el grado de implementación de esta medida y sobre el éxito o el fracaso que se haya obtenido, ¿no? Entonces, una organización de la sociedad civil quiso saber qué información habían proporcionado los ministerios encargados de la implementación de las medidas que se recogían en el segundo plan de acción, es decir, ya pasado, a los efectos de dar cuenta sobre la implementación de estas medidas. Pues el Ministerio de Presidencia, que era el competente, dijo que era información de carácter auxiliar o de apoyo. Nosotros entendimos que no era auxiliar de apoyo, información que era necesaria para que España informara sobre el cumplimiento de un plan de acción que ella misma, es decir, que nosotros mismos como país habíamos aprobado. Era de información determinante, no auxiliar, ¿no? Nuestra resolución fue recurrida, la hemos ganado en primera instancia, pero tendremos recurso de apelación, con lo cual, bueno, todavía continúa. Mi esperanza es que, bueno, que están resolviendo relativamente rápido los tribunales, ¿no? Es decir, en un periodo de 4 meses se puede resolver en primera instancia y como otros 3 meses o 4 en apelación en la Audiencia Nacional, con lo cual en un periodo de unos 8 o 9 meses o incluso 10 estamos teniendo una decisión más o menos en el tema, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que está todavía. Digo que han resuelto en primera instancia, eso sí os lo voy comentando, ¿no? El acceso por parte del participante a su documentación de un examen psicotécnico ya os lo comenté antes, ¿no? La relación entre publicidad activa y derecho de acceso. También me parece importante señalarlo porque lo he visto también en alguna otra resolución de un organismo público. He llegado a ver que, bueno, que la publicidad activa excluye el derecho de acceso. Es decir, que si lo que se está pidiendo es información que debe ser objeto de publicidad activa, no puede ser solicitado. Igual que os decía que se puede solicitar información más allá de aquellos datos que la ley dice que tenemos que publicar proactivamente, por supuesto que se puede pedir la información que tenemos que publicar proactivamente. Y a esta conclusión se llega, en primer lugar, porque lo contrario sería tanto como que si no cumplo con mis obligaciones de publicidad activa, no hay ninguna manera por parte del ciudadano para pedir esa información que debo de publicar. Es decir, si le deniego que pueda pedirla ejerciendo su derecho de acceso. Y en segundo lugar, porque la propia ley prevé que cuando recibamos una solicitud de información y que ésta se refiere a información que ya tengamos publicada, nuestra resolución puede ser: mire usted, en este link puede acceder a la información que me está pidiendo. Es decir, esa relación entre publicidad activa y derecho de acceso existe. Tuvimos un caso que afectaba a Traxa, a la empresa, a la sociedad pública, que es medio instrumental de la administración, sobre unas encomiendas de gestión firmadas con comunidades autónomas. Entonces decía Traxa que no eran los que tenían que publicarlo, sino que eran las comunidades autónomas los que tenían que publicar estas encomiendas de gestión. En primer lugar, porque ellos decían que no se podían negar a las encomiendas, sino que como eran medio instrumental, debían aceptarlo, y en segundo lugar, que quienes tenían que rendir cuenta eran las comunidades autónomas, ¿no? Y la ley lo que dice a la hora de publicar información sobre encomiendas de gestión es que los organismos sujetos al ámbito de aplicación de la ley deberán publicar las encomiendas de gestión que se firmen. Da igual en condición de encomendante o encomendado. En este caso, Traxa era encomendado. Pero es que otro argumento de Traxa era: como es información que debe de ser objeto de publicidad activa, no puede ser objeto de una solicitud de acceso a la información. Bueno, ambos argumentos fueron completamente rechazados por el tribunal. Es decir, en primer lugar, se puede pedir información objeto de publicidad activa, es decir, puedo presentar una solicitud de información por información o que afecte a datos o a información que deban de publicarse proactivamente pero que no se haya hecho. Y en segundo lugar, en cuanto a las encomiendas de gestión, se deberán publicar independientemente de que si se tenga la condición de firmante o de encomendante o encomendado, ¿no? Retribuciones del personal directivo son públicas, pero aún todavía se resiste a algunos organismos a hacerlo público o a proporcionar el acceso.
El primer criterio que aprobó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno allá por el año 2015, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, fue delimitar en qué casos información de carácter personal relacionada con las retribuciones del personal público deberían ser conocidas, se debería acceder a ellas, ¿no? Os estoy hablando de derecho de acceso, no de publicidad activa. Es decir, el paso a publicar proactivamente los sueldos de los empleados públicos todavía no lo hemos dado en España. Sí os debo decir que se ha dado a nivel internacional en muchísimos países. Pero bueno, nosotros todavía nos planteamos en términos de publicidad, de derecho de acceso. Entonces, en este criterio, muy brevemente, lo que se decía es que cuanta más responsabilidad en la organización, más incidencia, por lo tanto, en el proceso de toma de decisiones y una mayor discrecionalidad en el modo de provisión de puesto de trabajo del empleado público, mayor transparencia. Entonces, los casos que se nos ha estado planteando y que han llegado a los tribunales afectan a personal directivo de empresas públicas. Son empresas públicas financiadas al más del 50% por una administración pública, sujetos, por lo tanto, al ámbito de aplicación de la ley. Es personal directivo normalmente con un contrato de alta dirección y lo que se quería saber era las retribuciones percibidas por este personal. Aplicando literalmente nuestro criterio, entendimos que claramente entraba dentro de aquel tipo de personal que el criterio decía que su derecho a la protección de datos cedía frente a las obligaciones de transparencia. Bueno, pues se presentaba un recurso ante los tribunales. Eso, estoy hablando de dos entidades: INECO, que es una empresa participada mayoritariamente por el Grupo Fomento, y la naviera Navantia. Entonces, INECO ya está solucionado y se desestimó el recurso en primera y en segunda instancia. Todavía tenemos pendiente el anterior, y Radio Televisión Española también tenemos otro procedimiento. Pero, como os digo, un tema que está tan consensuado. Además, lo curioso, y también le lanzo el tema a Ricardo, lo curioso es que uno de los argumentos principales que se utiliza es que afecta a protección de datos. Y claro, nuestro contraargumento es, pero vamos a ver, estamos aplicando un criterio que fue consensuado con la Agencia de Protección de Datos. Es decir, indirectamente se está cuestionando el criterio de la autoridad competente en materia de protección de datos para denegar la información, ¿no? Es decir, si realmente la agencia ha dicho que sí, que eso se tiene que dar, o sea, ¿cómo me puede seguir alegando el derecho a la protección de datos si el propio organismo competente por velar por la protección de datos considera que esa información debe ser accesible, ¿no? Bueno, pues aquí está el tema, ¿no? ¿Sobre qué van a resolver? Bueno, os lo he comentado antes también, os traía dos temas. Bueno, los gastos de publicidad institucional, que es un tema bastante curioso y que va a centrar parte de la actividad litigiosa que tendremos en los próximos meses. Y también gastos farmacéuticos, pero fue un caso muy curioso que tuvimos con la Agencia Española del Medicamento, y es porque se había solicitado información sobre la demanda de determinados productos que contenían unos elementos muy concretos, son unos elementos químicos muy concretos, ¿no? Este tipo de productos estaban siendo utilizados en procesos de cambio de sexo. Y hubo un problema el año pasado. Además, la Agencia Española del Medicamento emitió unas notas informativas porque se produjo un desabastecimiento. Y consecuencia de ese desabastecimiento, la Agencia Española del Medicamento informó con notas públicas que se iba a proceder a comprar estos medicamentos al exterior, ¿no? Entonces, fue un caso en el que ellos decidieron denegar la información, la agencia, por considerar que afectaba a los intereses económicos y comerciales de las compañías farmacéuticas, sin haber consultado a las compañías farmacéuticas. Entonces, cuando se presentó la reclamación, lo primero que nos dijeron fue: ojo, puede afectar a las compañías farmacéuticas, ahora tenéis que abrir alegaciones. Aun cuando entendimos, y así pusimos en la resolución, que esas alegaciones debían haber sido un elemento necesario para la adopción de la Agencia del Medicamento, con lo cual, sin ellas, cuanto menos podría entenderse que a lo mejor la decisión de denegar se ha adoptado en abstracto, abrimos trámite de alegaciones, ¿no? Por supuesto, consideraron que no se tendría que dar la información, ¿no? Nosotros ahí lo que entendimos es que, lo que se pedía era la demanda unida a porcentajes de venta de esas compañías, porque eran esas compañías las que proporcionaban esos medicamentos, ¿no? Entonces, entendimos, en primer lugar, que es verdad
que podía perjudicar a sus intereses. Estamos hablando de entidades privadas que no se les aplica la ley de transparencia, además son entidades internacionales, pero entendimos que también era un dato fundamental a la hora de por parte de la Agencia del Medicamento, haber tomado esa decisión de acudir a otras entidades, a otras empresas, para proporcionarle esos medicamentos por el desabastecimiento que se había producido, ¿no? Con lo cual entendimos que era un elemento esencial para el conocimiento de esa decisión pública, ¿no? Nos han anunciado que va a haber recurso contencioso, es un tema también bastante interesante, y simplemente lo que quería era un poco plantear la diversidad de cuestiones que se nos han planteado. Sé que pueden ser distintas a la realidad que se puede dar en vuestros ámbitos concretos, pero espero haber aportado algunos elementos para ayudaros en vuestro día a día, y sin objeto de que posteriormente tendremos una larga sesión para hablarlo y para discutirlo. Muchísimas gracias.